Okay, so now we're going to switch from R.C. Sproul to John Frame. Ok, ahora vamos a pasar entonces de R.C. Sproul a John Frame. And we'll begin with lesson 1, ethics. Y vamos a comenzar con la lección número 1 llamada ética. Living under God's law. Viviendo bajo la ley de Dios. Él comienza así, John Frame, en la introducción de su libro. La vida cristiana es una jornada rica y no es fácil de describir. Sin ninguna pretensión de amplitud, trato de describir en este volumen cómo vivir bajo la ley de Dios, en el mundo de Dios, en la presencia de Dios mismo. Para aquellos que hayan leído otros libros míos, van a notar que he hablado de esto como normativo, situacional y existencial en diferentes perspectivas. Aquellos que no han leído mis libros pueden aprender acerca de esta triada, es decir, normativa, situacional, existencial, en este presente volumen. Just the first part. Yeah. So, there's 3 things in there that you have to know. Ahora, hay 3 cosas allí que tienen que anotar. You're living under God's law. Están viviendo bajo la ley de Dios. And law means nomos, so this is normative. La ley es normativa. Okay, so that one part of our ethics, John Frame likes this 3-part division, is the normative under God's law. Así que bueno, una parte de la ética, y John Frame hace una división triple, es vivir bajo la ley de Dios. La primera parte es normativa. And the second part is you're living this in God's world. La segunda parte es que están viviendo esto en el mundo de Dios. And so that refers to the situation that you're in, where you're living and you need to know and apply God's word, the situation. Así que esto se refiere entonces a la situación en la que ustedes están viviendo y aplicando la ley de Dios. La segunda parte es entonces la situacional. And then you're always living before the face of God, in the presence of The God. third one, could you repeat it? You're always living before the face of God, in the presence of God. Y la tercera es que deben vivir siempre ante el rostro de Dios, en la presencia de Dios. And he uses the term existential perspectives. Y él utiliza el término perspectivas existencialistas. And that's going to refer to your heart, your attitudes, your emotions before the face of God. You're always in relationship with God. Y esto se refiere a sus actitudes, emociones y pensamientos, que siempre debe estar en relación con Dios. So, under God's law, Así que bueno, la primera es bajo la ley de Dios, the situation in this world, la segunda es la situación en este mundo, before God's face with all of your heart, mind, and soul. y la tercera es ante el rostro de Dios, en la presencia de Dios con toda su mente y corazón. Okay, then he goes into and says, why should we study ethics? Luego él continúa y responde a la pregunta de por qué deberíamos estudiar ética. And the obvious reason is, like we said before, because we know and we love God. Y la razón obvia, como dijimos antes, es porque conocemos y amamos a Dios. Because God has chosen us as his people. Porque Dios nos ha escogido como su pueblo. He has revealed himself to us and he has saved us through the gospel of Jesus Christ. Él se ha revelado a nosotros y nos ha salvado a través del Evangelio. So we study ethics because if we know and we love God, we want to keep his commandments. Así que estudiamos ética porque conocemos y amamos a Dios, queremos guardar sus mandamientos. Now then, where do we know about God and where do we know about God's will? Ahora, ¿de dónde sabemos de Dios y de dónde conocemos la voluntad de Dios? The purpose of the Bible is to reveal to us God and his will. El propósito de la Biblia es revelarnos a nosotros a quién es Dios y cuál es su voluntad. And that means ethics. Y eso significa ética. 2 Timothy 3:16 and 17. Segunda Timoteo
3, versículos 16 y 17, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir y para entrenar o para capacitar en justicia, de modo que el hombre de Dios esté completamente equipado para toda obra buena. So we are people of the Word. Así que entonces somos personas o gente de la palabra, Because we believe that the Word will train and correct, right? And equip us to fully do the good works. porque creemos que la palabra nos va a equipar correctamente para hacer el trabajo completo que se nos manda. And that refers to all of Scripture. Y esto aquí se refiere o habla de toda la escritura. So his third point is that everything in the Bible is ethical. Así que su tercer punto entonces es que todo en la Biblia es ético. That's like what I was trying to tell you earlier about the prisoners and how they think they're smarter and that they have all this knowledge, but if it isn't practical, then it isn't biblical. Y bueno, hace poco les di este ejemplo de los prisioneros y de algunos que tenían todo este conocimiento, tenían mucho conocimiento, pero que no les servía para nada, no era un conocimiento práctico. Everything in the Bible is theological. In some sense, it's related to God. Todo en la Biblia es teológico porque en algún sentido está relacionado con Dios. And it's related to us because it's written to us. Y también está relacionado en otro sentido con nosotros porque fue escrito a nosotros. So in some way, it affects our relationship with God. Así que bueno, de alguna forma está, efectúa nuestra relación con Dios. It's either telling us what we ought to believe or what we ought to do. La Biblia nos dice lo que debemos creer y lo que debemos hacer. So it's ethical. Así que es ética. For us, it's unethical not to believe God's word. Para nosotros no es ético no creer en la palabra de Dios. Idolatry, worshiping false gods, is unethical. La idolatría y adorar dioses falsos no es ético. Not loving your neighbor as yourself is unethical. No amar a tu prójimo como a ti mismo no es ético. So everything that is taught to us in the Bible and commanded of us in the Bible relates to ethics. Así que entonces todo lo que se nos enseña y ordena en la Biblia está relacionado con la ética. Now, not all of it comes as commands. Some of it comes as a story, a historical narrative. Ahora, no todo viene en forma de mandamientos, algunas cosas vienen en formas de historias narrativas. Some of it comes in poetry, in the Psalms and in hymns. Algunos vienen en forma de poesías o de himnos o salmos. But Paul says, right, that we teach one another by singing psalms and hymns and spiritual songs. Y Pablo nos dice que nos enseñamos, nos edificamos los unos a los otros al cantar salmos, himnos y cánticos. And some of the Bible is more doctrinal, like Paul's letters to the churches. Y algunas partes de la Biblia son más doctrinales, como las cartas de Pablo a las iglesias. But all that doctrinal truth has to transform the way you live. Pero toda esa verdad doctrinal debe transformar el modo en el que vives. So the Bible has doctrinal truth, it has wisdom, it has gospel evangelism, it has Paul apologetics. Así que la Escritura tiene doctrina, tiene también evangelismo, tiene apologética. But all of that theology bears on ethics. Pero toda esa teología debe apoyarse en la ética. The fourth reason we want to study ethics La cuarta razón por la que debemos estudiar ética is because our lives are living letters of God's word written upon our hearts. es porque nosotros somos cartas vivientes y Dios escribe en nosotros sobre nuestros corazones. In other words, we study ethics because our lives are to be evangelistic. En otras palabras, estudiamos ética porque nuestras vidas deben ser evangelísticas. Many people in the world don't want to talk about religion.
Muchas personas en el mundo no quieren hablar sobre religión, but they are watching your lives. pero ellos están viendo sus vidas. And maybe they're going to ask you why you live the way you do. Y probablemente les van a preguntar por qué están viviendo del modo en que viven. They're going to ask you concerning the hope that you have. Ellos les van a preguntar, les van a decir que consideren la esperanza que tienen. So your good life, your good ethics might give you the opportunity to talk to people who otherwise don't want to talk about religion. Así que su buena ética puede abrir las puertas a la oportunidad de que hablen con personas que no quieren hablar sobre religión. Some people put on their church sign this saying, Algunas iglesias ponen en sus avisos fuera de la iglesia este dicho: preach the gospel, and if you must, use words. el dicho dice, predica el evangelio y si debes, usa palabras. Predica el evangelio y si puedes, usa palabras. I don't agree completely with that saying, Yo no estoy de acuerdo completamente con este dicho, because you cannot preach the gospel with only deeds. porque no se puede predicar el evangelio solo con obras, But you can't preach the gospel without deeds also. pero tampoco puedes predicar el evangelio sin obras. Paul says, sanctify the Lord Jesus in your heart and then give your answer. Pablo dice que santifiquemos al Señor en nuestro corazón. ¿Entendemos? And then give your answer to their questions. Y luego respondan sus preguntas. They're not going to listen to you if you don't live what you're going to teach. Ellos no los van a escuchar si ustedes no viven lo que enseñan. The world can smell a hypocrite a mile away. El mundo puede oler un hipócrita desde una milla de distancia. So one way to engage the world is through your ethical living. Así que una manera de relacionarse o involucrarse con el mundo de forma evangelística es a través de su ética. Your life of winsome kindness, goodness is going to stir them to engage with you. Su vida si es bondadosa, si es sabia, si es piedosa, los va a mover a ellos a que interactúen con ustedes. If you live with a gleam in your eye and purpose and meaning, they're going to be hungry for what you have. Si ustedes viven unas vidas con significado y con propósito, ellos van a desear lo que ustedes tienen. Because the answers they're getting at the secular university do not satisfy their hungry hearts and minds. Porque las respuestas que ellos reciben en las universidades seculares finalmente no satisfacen su hambre. There are some people out there who want to know what's right and wrong, and they want to know what the purpose of their life is. Hay personas afuera que quieren saber qué es lo que está bien y está mal y cuál es el propósito de su vida. They don't want to talk religion with you, Ellos no quieren hablar con ustedes de religión, but they'll probably talk about purpose and meaning and right and wrong. pero sí probablemente van a querer hablar acerca de qué está bien o qué está mal o acerca de propósito y significado. So if you have thought through ethics, right and wrong, and the principles, you'll be able to have a good conversation with them. Así que bueno, si ya ustedes han estudiado y lidiado con los principios de ética, van a tener una mejor conversación con ellos. So our church works at the University of Alaska, Anchorage. Nuestra iglesia trabaja en la Universidad de Anchorage, en Alaska. About 20,000 students. Hay alrededor de unos 2,000 estudiantes en esta universidad. And we have a club on campus called the Wisdom Fellows. Tenemos allí un club en esta universidad llamado Wisdom Fellows. And every Monday, we take a whiteboard and we go to the students'
section where all the traffic goes by. Y los lunes, una vez a la semana, llevamos una pizarra y nos ponemos en el lugar donde pasan más estudiantes, donde hay más tráfico. And we write a question on the board about right or wrong, about is there a God, about how do you find purpose in life. We ask these provocative questions. Y en la pizarra escribimos preguntas como si existe el bien y el mal, o si existe Dios, o si hay algún propósito en la vida. Hacemos preguntas provocativas. And then underneath, we put possible answers. Y luego debajo de la pregunta ponemos posibles respuestas. Then we ask all the students who involved if they want to vote, if they want to cast their vote for one of the answers. Y luego a los estudiantes que se acercan les preguntamos si quieren o les pedimos si quieren escoger una de esas respuestas. And then at night at 7 o'clock, we say, if you want to come and discuss this at 7 o'clock, we'll all be in such and such a place at 7 o'clock. Come to the Wisdom Fellows Club. Y luego los invitamos a que en la noche vayan a cierto lugar donde está este club o este grupo para que puedan discutir con nosotros esta pregunta. And this is how we try to evangelize people on the campus. Y este es el modo que nosotros usamos para tratar de evangelizar personas en este campus. So if you have studied ethics and philosophy and principles, you'll be more equipped today to get a conversation and to do evangelism. Así que si ustedes estudian ética y filosofía, van a estar mejor equipados para poder evangelizar e interactuar con las personas. Now he gives us a little bit of a warning, okay, concerning studying ethics. Ahora aquí John Frame nos da una advertencia concerniente al estudio de la ética. We all have a certain bias, Todos tenemos alguna forma de sesgo and we have to know ourselves y por lo tanto debemos conocernos a nosotros mismos, because we will be prone to lean in one direction or the other. porque vamos a tender a inclinarnos a una dirección o a la otra. And we do not want to go in either one of the directions. Y no es bueno que vayamos a una u otra dirección. We only want to be biblical. Solamente debemos ser bíblicos. Now, on one side of biblical, we have antinomians. Ahora, de un lado de lo bíblico tenemos o a un lado de lo bíblico tenemos el antinomianismo. And on the other side, we have legalists. Y del otro lado tenemos el legalismo. So one side doesn't want to obey any laws, Un lado no quiere obedecer ninguna ley and the other side wants to make all kinds of laws. y el otro lado quiere hacer todo tipo de leyes. Now, sometimes we tend to label those sides. Ahora, normalmente lo que hacemos es ponernos de un lado y categorizar o estigmatizar un lado. We might call the one side, these are the conservatives. Los estigmatizamos un lado y decimos, bueno, estos son los conservadores. And we might call the other side the liberals. Y decimos, este otro lado son los liberales. We don't want to be either one. Pero nosotros no debemos ser ninguno de ellos. We don't want to be a legalistic Pharisee. No debemos ser un fariseo legalista. We don't want to be a liberal Sadducee. No debemos ser tampoco un saduceo liberal. We want to be biblical. Debemos ser bíblicos. So we have to continually examine ourselves Así que debemos continuamente examinarnos a nosotros mismos. that we not fall into one of those categories. De modo que no caigamos en una de estas dos categorías. All right, now Frame goes in his next chapter and he goes through a whole lot of definitions. Ahora entramos en el segundo capítulo del libro de Frame y aquí él brinda muchas definiciones. Now there's one characteristic about John Frame, and that is he doesn't always follow the traditional definitions. Ahora hay una característica de John Frame y es que él no siempre sigue las definiciones tradicionales. And that's true of all of us. Y eso es verdad también de todos nosotros.
Sometimes when we are discussing something with somebody, we are talking past each other. Algunas veces cuando estamos hablando entre nosotros no nos entendemos. And somebody who's watching us will say, you're saying the same things, but you're using different words. Y a veces alguien que está fuera de la discusión, que nos ve, nos dice, están diciendo lo mismo pero con diferentes palabras. So if we're going to understand somebody, we have to understand their definition of what they're saying. Así que si vamos a entender a alguien, debemos entender primero la definición de lo que ellos están diciendo. And so when we're discussing ethics, we have to make sure we're all using the same words the same way. Así que bueno, cuando hablamos de ética, debemos asegurarnos de que estamos usando las palabras de la misma manera. All right, so some of the words that he defines are the following. Ok, algunas de las palabras que él define son las siguientes. The knowledge of God. El conocimiento de Dios. And we already said that that word to know is not just intellectual, it's heart and head. Y ya dijimos que ese verbo conocer en la escritura no es solamente intelectual, sino que es un conocimiento de la mente y el corazón. You don't know God if you only know about God. Ustedes no conocen a Dios si solamente conocen sobre Dios. But you can't know God if you don't know about God. Pero no pueden conocer a Dios si no saben sobre Dios. And then you have a relationship in which you want to be intimate with God. Entonces van a poder tener una relación en la que querrán ser íntimos con Dios. When you say God is your Father, you are saying, Abba, Father. Cuando ustedes dicen que Dios es su Padre, están diciendo es Abba Padre. When you're saying Jesus is your Savior, He's your wonderful, magnificent Savior from sin. Cuando dicen que Jesús es su Salvador, están diciendo que Jesús es su maravilloso Salvador del pecado. When you're talking about the Holy Spirit, you're talking about somebody who lives in you. Cuando hablan del Espíritu Santo, hablan de alguien que vive dentro de ustedes. So it is an intimate relationship. Así que es entonces una relación íntima. Okay, that's the knowledge of God. Bueno, entonces esa es la definición del conocimiento de Dios. The definition of doctrine. Ahora la definición de doctrina. Doctrine is the pattern of sound words. La doctrina es el patrón de las palabras sanas. Doctrine is the knowledge in the Bible that is put there to create and to deepen your relationship with God. La doctrina es el conocimiento de la Biblia que está allí para crear y profundizar su relación con Dios. And you don't know it until you obey it and do it. Y ustedes no conocen esto hasta que lo obedezcan y lo hagan. To know God is to love and obey God. Conocer a Dios es amar y obedecer a Dios. Another word is theology. En otras palabras, es teología. Theology is just all the doctrine, La teología es simplemente el conjunto de las doctrinas, all the teaching of the Bible. toda la enseñanza de la Biblia. Theology covers all of those subjects. La teología cubre todos esos temas. God, man, sin, salvation, Dios, el hombre, el pecado, la salvación, the person of Christ, the names of Christ, the names of God, the attributes of God. los nombres de Dios, los atributos de Dios, los nombres de Cristo, los atributos de Cristo. The doctrine of the church, the doctrine of the last things. La doctrina de la iglesia, la doctrina de las últimas cosas. Everything in the Bible we try to put into systematic theology. Todo lo que está en la Biblia lo que hacemos es tratar de ponerlo en teología sistemática. But all that theology has to have an effect upon our life. Pero toda esa teología debe tener un efecto en nuestras vidas.
All right, so the way John Frame is going to use ethics Ahora, el modo en que John Frame va a usar la palabra ética and morality y moralidad is as synonyms. los va a usar como sinónimos. So not like R.C. Sproul. Así que bueno, él no, aquí en este caso nos sigue a R.C. Sproul. He's going to admit that today they are used the same way. Él va a admitir que el día de hoy estas palabras son usadas de la misma forma. So he's going to let the word have changed its meaning over time, and they're synonyms. Ethics and morals is synonyms. Así que bueno, él reconoce que estas palabras han cambiado su significado con el tiempo y que ética y moral son hoy sinónimos. Now, when we use the word moral, we can talk about it is ethically moral or Ahora- it's ethically immoral. Ahora, cuando hablamos de la palabra moral, podemos hablar de que es éticamente moral o éticamente inmoral Or it's ethically non-moral. o éticamente no moral. There are certain things that people do that don't have to do with morality. Hay ciertas cosas que las personas hacen que no tienen que ver con moralidad. You're a musician. And I say, you are a good musician. Por ejemplo, usted es un músico y yo le digo, usted es un buen músico. That doesn't mean that you are a moral musician. Eso no significa que usted es un músico moral. You might be a very immoral person, Puede que usted sea una persona muy inmoral, but you have a great skill in making music. pero tiene un gran talento al hacer música. So we have to distinguish between moral and non-moral and amoral. Así que tenemos que distinguir entonces entre moral, no moral y amoral. You want to hire a good plumber, ¿Quieren contratar, por ejemplo, a un buen plomero? someone who knows how to fix your leaky pipes. Alguien que sepa cómo arreglar una tubería dañada. He can be a good plumber, but then he steals from your house and he's a bad plumber. Él puede ser un buen plomero, pero, por ejemplo, roba en tu casa y enseguida se convierte en un mal plomero. So we have to be careful how we use these words and know what we're talking about. Así que bueno, debemos ser cuidadosos en cómo usamos estas palabras y saber de qué estamos hablando. Now, another word that is used today to criticize people and especially to criticize preachers is to say that they're moralistic. Ahora, otra palabra y que es muy usada en la actualidad para criticar a personas y en especial a predicadores es decir que es moralista. That word is not used as a positive. Esa palabra no es usada positivamente. If you're a moralistic preacher, it means that you only use the Bible to point out good and bad examples. Si usted es un predicador moralista, lo que quieren decir es que usted solo usa la Biblia para señalar ejemplos o comportamientos buenos o malos. And what you're missing is the whole gospel. Y en ese caso, lo que ese predicador moralista está haciendo es pasar por alto el Evangelio. And you also are missing the place of that example in the history of God's redemption. Y también pasa por alto el contexto de ese ejemplo que es dentro de la historia de la redención. So you're missing the whole redemptive aspect of Scripture if you reduce it to moralistic preacher. Así que si usted reduce la Biblia a una predicación moralista, está pasando por alto y perdiendo toda la historia o el aspecto de redención de la Escritura. Other words that relate to ethics is the word value. Otra forma de referirnos a la palabra ética es con la palabra valor. A value is something that has a quality of worth or merit. Un valor es algo que tiene la cualidad de dignidad o mérito.
A value may have to do with ethics, but it may not have to do with ethics. Un valor puede tener que ver con ética, pero también puede no tener que ver con ética. Something may be of economic value, Podemos, por ejemplo, hablar de algo de valor económico, but it doesn't relate to morals. pero en ese caso no se relaciona con la moral. A picture might be of aesthetic value, Una pintura puede tener un valor estético, but it's not necessarily moral or immoral. pero no es necesariamente moral o inmoral. Something might be of medical value, Algo puede ser de valor médico, but doesn't mean that it's good or bad. pero no significa que sea bueno o malo. And so you could go through a lot of things that have value and they're not ethical questions. Y así podemos hablar de muchas cosas que tienen valor, pero que no son éticas y no tienen preguntas éticas. But in another way, they are ethical. Pero en otro sentido son éticas. Because maybe the picture is very beautiful and has aesthetic value, Porque, por ejemplo, quizá una pintura es bella y tiene un valor estético, but its message, its meaning is immoral. pero su significado o su mensaje es inmoral. So, what is one of the most famous paintings in the world? ¿Cuál es una de las pinturas más famosas en el mundo? Okay, the Mona Lisa? Yes. Okay, I want him to say the one that's on the dome by Leonardo da Vinci. Okay. Okay, what is that one? Capilla Sixtina. In Spanish, Capilla Sixtina. Okay, tell me. Okay, is his picture moral, immoral, amoral? Ahora, ¿esta pintura es moral, inmoral o amoral? Bad answer. You did it by your likes. No. Okay, I'm going to say that it's immoral Ok, yo voy a decir que es inmoral, because it breaks the second commandment, porque esta va en contra del segundo mandamiento, because it pictures God physically, porque esta representa a Dios físicamente, and God doesn't have a body, y Dios no tiene cuerpo. and we may not make pictures of God. Por lo tanto, no debemos hacer imágenes de Dios. So you see how carefully you have to think. Así que ven cuán cuidadosamente deben pensar. Okay, so that's value. Now, what do we mean by a fact? Fact. A fact. Ahora, ¿qué queremos decir con la palabra hecho, con un hecho? You're never going to be able to make ethical decisions if you don't know the facts. Ustedes nunca van a poder tomar decisiones éticas si no conocen los hechos. A fact is something that's true, Un hecho es algo que es verdad. and true is what corresponds to reality. Y la verdad es lo que corresponde con la realidad. So it's a description of reality. Así que un hecho es la descripción de la realidad. Now, some facts state morals, Ahora, algunos hechos permanecen como morales, but some facts just state reality. state. Yeah, state. Speak about reality. Pero algunos hechos simplemente hablan acerca de la realidad. So I can say, this is my iPhone. Así que yo puedo decir, por ejemplo, este es mi teléfono, mi iPhone. That's a fact, but there's no moral statement. Eso es un hecho, pero no hay allí moral. No es una declaración moral. But if I say, stealing is wrong, Pero si yo digo robar está mal, that's a fact, but it's also a moral statement. eso es un hecho, pero también es una declaración moral. Okay?
We already said a law is a norm, Ya dijimos que una ley es una norma and ethics is a normative science y la ética es una ciencia normativa in a Christian way. en un modo cristiano. For the non-Christian, ethics has nothing to do with the law because there is no God and there is no law. Para los no cristianos, la ética no tiene nada que ver con la ley, porque no hay Dios y por lo tanto no hay ética. So we have to be careful how we use the word normal and abnormal. Así que bueno, debemos ser cuidadosos en cómo usamos las palabras normal y anormal. When we speak about normal, we have to speak about the way God created the world. Cuando hablamos de lo normal, debemos hablar del modo en que Dios creó el mundo. It's law-abiding world. Este es un mundo que tiene una ley vinculante. It's without sin. Es un mundo sin pecado. It's before the fall. Esto era así antes de la caída. The world is fallen. The world is abnormal. El mundo entonces ahora ha caído y es anormal. Now this becomes very important when you start to make ethical statements about creation in the world. Ahora, esto se vuelve muy importante cuando empiezan a hacer o cuando empezamos a hacer declaraciones éticas acerca de la creación del mundo. When we start to talk about stewardship, environmentalism, conservationism, we have to start on the right basis. Cuando hablamos acerca del conservacionismo o del ambientalismo, debemos empezar con la base correcta. All the environmentalists assume that the way we see nature is normal. Todos los ambientalistas asumen que el modo en que vemos hoy la naturaleza es normal. So we ought not to mess around with it. Así que bueno, no debemos meternos con ella. Development is bad El desarrollo está mal, because we will mess up the flow of nature. porque vamos a entrometernos con el flujo de la naturaleza. The Christian says absolutely not. Pero el cristiano responde, no, absolutamente no. The creation is fallen, La creación ha caído and God commanded us to rule over the creation, y Dios nos ordenó a gobernar sobre la creación. not to develop creation for the good of our fellow man, and the glory of God is immoral. No desarrollar la creación para la gloria de Dios y el bien de nuestro prójimo es algo inmoral. God gives you talents. Dios les dio a ustedes talentos. God gives you possession of private property. Dios les dio posesiones o propiedad privada. You go hide it in the earth. You go. You go hide it in the earth and do nothing with it. Y él no dijo, vayan y escóndense en la tierra y no hagan nada con ello. You have sinned. You are to develop it and make it more useful. And God comes back and He wants it back with interest. Ahora que han pecado, Dios les dice es que deben desarrollar y deben ahora utilizar esos dones para devolverle a la tierra con intereses. You see, that would put you in a very radical position to what is politically correct. Ahora ven que esto lo pondría a ustedes en una posición en contra de lo que hoy es políticamente correcto. We're going to get a little political here. Y ahora nos vamos a poner un poco políticos. And you don't have to agree with me, Y no tienen que estar de acuerdo conmigo en lo que voy a decir, but you have to at least think it through. pero deben al menos pensarlo. Is it good to take more than half of Alaska and make it a wilderness? ¿Es bueno tomar la mitad de Alaska y hacerlo un desierto? And it's owned by the government, it's federal land. Y que esta
tierra inhabitada sea una tierra del gobierno And you're not allowed to have any development. y que no se le permita a nadie hacer ningún desarrollo en esa tierra, You're not even allowed to fly over it with an airplane. que ni siquiera se le permita a las personas volar en un avión sobre esa tierra, You're not allowed to build any roads. que no se le permita construir ninguna carretera, You can't even ride your horse. ni siquiera puedes pasar allí con tu caballo. The only way you can go into the wilderness is by walking. La única forma en que puedes entrar a esa tierra es caminando. And you mustn't take anything out and you mustn't leave anything behind. Y no debes sacar nada de allí, ni debes traer o meter algo nuevo. Is that the right thing? ¿Eso es algo correcto? Or should all the property be dispensed to the people to use it and develop it to the glory of God? O más bien no debería toda la propiedad ser dada a las personas para que puedan utilizarla y desarrollarla para la gloria de Dios. Okay, so when I was brought up in the 70s and the 80s, Ahora, cuando yo crecí en los 70 y 80, they said that the world was overpopulated ellos en esa época se decía que el mundo estaba sobrepoblado and that we ought not to have more than 2 or 3 children. y que no debíamos tener más de 2 o 3 hijos. Is that moral or immoral? ¿Es eso moral o inmoral? Inmoral. Immoral. Inmoral. But they say the world can only take 11 billion people. Y ellos decían que el mundo solamente puede tener 11 billones de personas. And that's what we have right now. Y eso es lo que tenemos ahora. So we ought not to have more than 2 children. Así que no debemos entonces que tener más de 2 hijos. What do you think? ¿Qué piensan ustedes? We're overusing the world right now. Our carbon emissions are going to destroy the world. Estamos a parecer o sobreutilizando el mundo y el dióxido de carbono está arrasando con la estratosfera. Well, I took the bus from Salento to Medellin. Bueno, yo tomé un bus desde otra ciudad acá en Colombia hasta Medellín I've seen lots of land that's not being used. y vi muchas tierras que no están siendo usadas. It's just growing wilderness. Simplemente hay allí pasto, árboles creciendo. I'll bet you that if the Japanese lived here, they Yel- would terrace every mountain. They were They would terrace every mountain. terrorists. They would cut and make terrace, right? They'd grow plants here and then it drop down in here. Okay. Les apuesto que si los japoneses vivieran aquí, ellos estarían tomando todas estas tierras y construyendo. So you have 40 million people. Así que bueno, tienen, digamos, 40 millones de personas en Colombia. You could probably have 4 billion people. Probablemente ustedes podrían tener acá 4 billones de personas. Which is right? What is right? Which is right? ¿Cuál es o qué es lo correcto? Which is obedient? ¿Qué es lo obediente? Which is to rule and to fill the earth? ¿Cuál de estas opciones es gobernar y llenar la tierra? Okay, so you heard my opinion, Así que bueno, ya escucharon mi opinión. and you have to think about it. Ahora piensen en ello. Don't believe everything they tell you. No crean todo lo que les digan. Colombians are not hunters. Los colombianos no son cazadores, Neither are Europeans anymore. ni tampoco los europeos hoy en día. Alaskans are hunters. Pero en Alaska sí hay cazadores. People that don't live in Alaska, they like the wolf. They like to. They like the wolf. Las personas que son de fuera de Alaska conocen Alaska y les gusta Alaska por los lobos. So when I tell them I love to shoot wolves, they tell me I'm bad. Así que cuando les digo que me gusta dispararle a lobos, me dicen que yo soy malo. I tell them if I don't shoot wolves, there'll be no caribou, no buffalo, no moose.
Y yo les digo, si yo no le disparara a los lobos, no habrían búfalos o ciervos u otros animales para cazar. They will eat themselves out of house and home. They would eat themselves. Out of house and home. In other words, they'll eat everything and then they'll starve to death. They'll die. They'll kill everything. Los mismos lobos se comerían todo y luego no tendrían más nada ellos mismos para comer. When I go through Denali National Park in Alaska, Cuando yo voy a un parque nacional en Alaska, every 7 years I see lots of rabbits. cada 7 años cuando voy veo muchos conejos. And then 7 years later, no rabbits. Y 7 años después, cuando vuelvo, no veo conejos. The rabbits have so many babies, they eat all the bushes, they kill all the bushes. Y lo que ocurrió fue que los conejos tuvieron tantos bebés que se comieron todos los arbustos. And then they go away. Y luego se fueron, ya no habían arbustos. And then the bushes come back slowly, Y luego los arbustos crecieron lentamente de nuevo. and then the rabbits come back. Y los conejos regresaron. When the rabbits come back, the wolves and the foxes come back. Y cuando los conejos regresaron, los lobos y los zorros regresaron. And nature just goes like this. Y así es como va, ese es el curso de la naturaleza, es como una montaña rusa. Is that better than if nature goes like this? ¿Es eso mejor que si la naturaleza va de una sola forma lineal? When there's too many rabbits, I go shoot a bunch of rabbits. Cuando hay muchos conejos, yo voy y disparo a algunos conejos. When there's too few rabbits, I shoot a bunch of wolves. Cuando hay pocos conejos, yo le disparo a algunos lobos. I'm being a good farmer of God's land. Yo estoy siendo un buen granjero de la tierra de Dios. What you think? ¿Qué piensan de ello? Who has to take care of it? ¿Quién tiene que cuidar de la tierra? Who's responsible to make it the best it can be? ¿Quién es responsable de hacerle lo mejor que pueda? These are moral questions. Estas son preguntas morales. All right. Okay, another definition, virtue. Ok, otra definición, virtud. Virtues are grounds of praise for someone or something. Ok. La virtud es la base para la alabanza de algo o alguien. Which part? You can read everything. Everything, ok. Ok, voy a leer el párrafo completo. Las virtudes son la base de la alabanza para algo o alguien. No hay virtudes no morales, tal como hay virtudes no morales. Hay virtudes no morales, tal como la eficiencia, el talento o la habilidad. Las virtudes morales, como el amor, la bondad, la fidelidad y la integridad, son elementos de un carácter moral bueno. La virtud ética es un tipo de ética que se enfoca en estas características interiores. Este tipo de ética es a menudo contrastada con los mandamientos éticos, que se enfocan en las reglas morales, y con la narrativa ética, que se enfoca en una historia o en la historia que provee o proporciona un contexto para decisiones éticas. Debemos entender que como cristianos no necesitamos escoger entre estas. La Escritura nos provee mandamientos divinos, también una narrativa básica de elección moral y una lista de virtudes. Todas estas en conjunto con los medios de gracia de Dios que son las que nos confieren estas virtudes. Okay, we're not going to say too much about virtues now because we're going to have a whole section pretty soon on virtue ethics. Ahora, no vamos a hablar mucho ahorita sobre las virtudes porque vamos a tener una sección completa acerca de la ética de la virtud. And because we are Christians and biblical, we know what virtues are from the Bible.
y debido a que somos éticos y bíblicos, podemos saber cuáles son las virtudes éticas que están en la Biblia. Because the Bible talks about the works of the flesh, which are evil, and the fruit of the Spirit, which is good. La Escritura habla de las obras de la carne que son malas y el fruto del Espíritu que es bueno. And so we have some virtues there. Así que ahí tenemos unas listas de virtudes. Now, this is one that has taken a 180 turn in the world, right? Ahora, esto es algo en lo que el mundo también se ha puesto de cabeza. So let's take virginity. Is virginity a virtue or a vice? Ahora, tomemos por ejemplo la virginidad. ¿Es la virginidad una virtud o un vicio? When Diana of Spencer, Lady Diana, was going to get married to Prince Charles, En Inglaterra, cuando la princesa Diana se iba a casar con el príncipe Carlos, she had to prove that she was a virgin ella tenía que probar que era virgen, because that was a virtue at that time. porque en ese tiempo esto era una virtud. When her son married Kate Middleton, Pero cuando su hijo, el príncipe, se casó con Kate Middleton, they had lived together before they got married for 2 years. ya ellos habían vivido juntos por 2 años antes de casarse. When I was a pastor in Wairika, California, Cuando yo era pastor en California, I asked one of the girls in the senior class, how many virgins are in your class? yo le pregunté a una una chica secundaria cuántos vírgenes había en su clase. There was 150 students in her class. Y había en su clase en total como unos 150 estudiantes. She said, I know of one girl and I think there's one boy. Ella dijo, yo sé de una chica que es virgen y creo también de un chico. Were they considered virtues or vices? Y yo le pregunté, ¿eran ellos considerados virtuosos o viciosos? Did the rest of the people in the school make fun of the virgins or did they honor the virgins? ¿El resto de las personas en la escuela se burlaban de los vírgenes o los honraban? You see what happened in the world? ¿Ven lo que está ocurriendo en el mundo? When we kill God, when we suppress the truth of God, Cuando matamos a Dios, cuando suprimimos la verdad de Dios, we call good evil and evil good. llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno. So we will define virtues the way the Bible defines virtues. Así que bueno, vamos a definir virtud de la modo en que la Biblia define la virtud. But the world will hate you. Pero el mundo los va a odiar por esta definición. Another word is good. Otra palabra es bueno. The word good can be used morally or amorally. La palabra bueno puede ser usado moralmente o amoralmente. Like we said, he's a good plumber, Como dijimos, es un buen plomero, but he might be a thief and a robber. pero puede ser un ladrón. We can talk about the good works that the non-believers do. Hablamos o podemos hablar acerca de las buenas obras que los incrédulos hacen. When they help somebody, their neighbor. Cuando ayudan, por ejemplo, a alguien en su vecindario. When they dig a well so you can have good water. Cuando cavan un pozo para que otros puedan tener agua. Those are good things. Esas son cosas buenas. But in another sense, we can do no good apart from God. Pero en otro sentido no podemos hacer ningún bien fuera de Dios. Because we're going to find out that there's 3 requirements for it to be good. Porque vamos a encontrar en la Biblia que hay 3 requisitos para que una obra sea buena. It must conform to God's law. Uno debe conformarse a la ley de Dios. And unbelievers can do things that externally conform to God's law. Y los incrédulos pueden hacer cosas que externamente se conforman a la ley de Dios. But for it to be good, it has to come from a heart of
faith. Pero para que sea buena, debe provenir de un corazón de fe. And it has to be done to the glory of God. Y debe ser hecho para la gloria de Dios. So there's 3 requirements for it to be good. Así que bueno, estos son los 3 requisitos para que una obra sea buena. It has to conform to the law of God. Uno se debe conformar con la ley de Dios. The motive has to be good, has to come from faith and love. El segundo es que el motivo debe ser bueno, debe provenir de la fe y el amor. And the goal must be to the glory of God, not for the praise of men. Y el tercero es que debe ser para la gloria de Dios y no para la alabanza de los hombres. So we have to be careful how we use the word good. Así que debemos tener cuidado en cómo usamos la palabra bueno. The same thing is true of right. Lo mismo es cierto en cuanto a la palabra correcto. A good act is right. Un buen acto es correcto. Right has to do with what is legal. Lo correcto tiene que ver con lo que es legal. But again, very careful here, Pero tienen que ser muy cuidadosos aquí. because just because it's legal doesn't make it right or moral. Porque solo porque sea legal no lo hace bueno o moral. I suspect it's legal to commit fornication in Colombia. Yo creo, si no me equivoco, es legal fornicar en Colombia. But it's not good or moral. But it's not. It's not good or moral. Pero no es ni bueno ni moral. Many people today who don't think, they don't use their brains, Hay muchas personas hoy que no piensan, que no usan sus cerebros. they equate what is right with what is legal. Ellos igualan lo que es correcto con lo que es legal. But that's not right. Pero eso no es correcto. Obligation, duty, ought, Obligación o deber. they all refer to the fact that an authority puts something that we have to do. Estas dos palabras se refieren al hecho de que una autoridad establece lo que debemos hacer. God has the right to obligate us. Dios tiene el derecho de obligarnos. He has the right to give ethical commands. Él tiene el derecho de darnos mandamientos éticos. Sometimes we're going to talk about permission. Algunas veces cuando hablo acerca de permisos, Permission is not a command. un permiso no es un mandamiento. If you get permission to do something, doesn't mean you have to do it. Si usted tiene permiso para hacer algo, no significa que lo tiene que hacer. But you may choose to do it or choose not to do it. Usted puede escoger hacerlo o no hacerlo. All right, that's one more, I guess. Justice. Ok, una más, la palabra justicia. What is justice? ¿Qué es justicia? It's when everyone gets their due. Es cuando todos reciben lo que les es debido.